45, ya el título se sobreentiende. Estábamos viendo la idea intuitiva gráficamente de lo que son los máximos o mínimos de una función z igual a fxy, y en el video anterior usamos el GeoGebra para graficar el plano tangente a la gráfica a la superficie en el punto 004 de esa función que fue el paraboloide elíptico que tomé como referencia en estos últimos videos, que es de la forma z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ese plano z igual a 4 era tangente a la gráfica de la superficie en el punto 004, y lo que vimos que este plano tangente tiene un vector normal o perpendicular a la superficie en ese punto que apuntaba hacia arriba, ¿no? Verticalmente. Obviamente que si apunta en la dirección del eje Z, solamente ese vector normal o perpendicular a la superficie tiene componente en Z. O sea, no tiene ni componente ni en X ni en Y. Por lo tanto, las componentes en X y en Y valen 0. Ese vector normal era de la forma 0, 0, y la tercer componente no era otra cosa que la derivada parcial de la f grande respecto de z. Acuérdense que la fxy z grande se obtiene así. Si a mí me dan z igual a fxy, paso la z sumando o restando, me queda f de xy menos z igual a 0. Bueno, esa f chiquita xy menos z igual a 0 no es otra cosa que la f grandota xy z. Bueno, esa f grandota, f, x y z, si hago la derivada parcial de f respecto de x, de f respecto de y de f respecto de z, me da las tres componentes del vector normal a la gráfica de la superficie en ese punto, en particular, que en este caso es el punto 004, 0 de x, 0 de y y 4 de z. Entonces yo dije, tomando como ejemplo ese paraboloide elíptico, que la condición necesaria para poder encontrar los posibles máximos o mínimos de la función es que la derivada parcial de esa f grande respecto de x y de esa f grande respecto de y valgan 0. Cuando valen 0 esas dos derivadas parciales es porque ya estoy encontrando un posible extremo, que en el ejemplo anterior, en el video anterior, fue el gráfico de una superficie de un máximo para el paraboloide elíptico z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Podría haber tomado otro ejemplo, claro, pero tomé eso como referencia para ver intuitivamente de por qué la derivada parcial de esa f grande respecto de x y de esa f grande respecto de y tienen que valer 0. Eso va a ser la condición necesaria que me va a dar los posibles puntos, que van a ser los posibles máximos o mínimos de la función. Pero no me va a decir esa condición necesaria abiertamente si se trata de un máximo específicamente o un mínimo. No me va a decir fehacientemente si un máximo o un mínimo, me va a decir los posibles máximos o mínimos de la función. Lo que me va a decidir si realmente es un máximo o un mínimo es la condición suficiente que viene después. Entonces, por empezar, antes de dar la propiedad, repasemos lo que vimos en el video anterior. Ya lo dije. La observación era que si yo tengo la gráfica de una función que podría ser la del paraboloide elíptico z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, podría ser una función z cualquiera, genérica. Supongamos que yo estoy graficando, qué sé yo, una función cualquiera. Esto, cuando grafico así, se supone que es como una ventosa, ¿no? Una medusa, ¿no? Una sábana que está en 3D. Esa superficie tipo medusa es una superficie genérica z igual a fxy cualquiera. Dada por esta función bivariada. Bueno, en este punto ya vemos que hay un máximo. Porque estamos viéndolo intuitivamente. Podría haber tomado un ejemplo de una función que tiene un mínimo, pero la idea es exactamente igual. En este punto, que lo puedo llamar x sub 0 y sub 0, que son justamente este punto, sería el punto de coordenadas dado por este par ordenado x sub 0 y sub 0, vamos a encontrar un máximo valor de z. La máxima altura que alcanza z sobre la superficie es esa. Ese es el máximo valor que toma la superficie. O sea que este es el máximo valor que toma z. Esta es la máxima altura. Ese es el máximo valor, ese es el máximo de la función z. Bueno, yo dije acá
que encontraba un vector normal, ¿no? Un vector normal a la superficie, que lo llamé n. Ese vector normal es perpendicular a la gráfica de la superficie en ese punto. Obviamente, como es perpendicular a la gráfica de la superficie de ese punto, también es perpendicular al plano tangente que pasa por ese punto. Ya vimos plano tangente, repasen ese tema. Ese vector normal habíamos definido cuando vimos plano tangente, que no es otra cosa que la derivada parcial de la f grande respecto de x, de la f grande respecto de y de la f grande respecto de z. Pero ese vector normal es solamente solidario o paralelo al eje z. Tiene solamente componente en z, no tiene componente ni en x ni en y. Por lo tanto, estas dos componentes, en este caso, tendrían que ser 0. Estas dos primeras componentes valen 0. Esta no. Esta es distinta de 0. Pero estas dos abiertamente sí. ¿Y justamente por qué? Porque acá encontramos un extremo máximo. Podríamos encontrar en otra función un extremo mínimo, pero la idea geométrica es la misma. La normal va a ser perpendicular a la gráfica de la superficie en este punto, y estas dos componentes, sea un máximo o un mínimo de la función según el caso, siempre estas dos primeras componentes, que es la derivada parcial de la f grande respecto de x y la derivada parcial de la f grande respecto de y, valen 0. Y eso va a ser la condición necesaria de este teorema que estoy diciendo para poder encontrar abiertamente la ubicación posible de esos puntos máximos o mínimos. O puntos de ensilladura, que podrían ser también. Después vamos a hablar de puntos de ensilladura, que serían los equivalentes a puntos de inflexión de análisis 1. Entonces, ahí es la misma para mínimo. En un mínimo, el plano tangente a la gráfica de la superficie en ese mínimo, el vector normal es perpendicular no solamente al plano tangente en ese punto, sino también a la gráfica de la superficie en ese punto. Y obviamente que estas dos primeras componentes también valen 0, porque ese vector normal es solidario o paralelo al eje axial z. Bueno, estas son las condiciones necesarias que se deben cumplir. Por eso el vector queda así, como hicimos en el GeoGebra. 0, 0, y acá pusimos la derivada parcial de f respecto de z. Acuérdense que la f grandota se forma a partir de esta expresión, z igual a fxy. Si yo paso este z sumando y restando, como lo hice antes, me queda 0 igual a fxy menos z. Y toda esta funcional la llamé f grandota x y z. Esta f grandota x y z mira como si fuese x y z variables independientes. A pesar de que no es tan cierto porque z depende de x y y. Pero esta f, a la hora de sacar las derivadas parciales, mira la f a la x y a la y y la z como variables independientes. Bueno, así construyo la f. Y después saco sus derivadas parciales. Y estas dos derivadas parciales, la primera componente y la segunda componente, tienen que dar 0. Y esa es la condición necesaria que nos va a ayudar a encontrar los posibles máximos o mínimos. Si yo hago la derivada parcial de f respecto de x, tomando esta funcional de acá, que es f xy menos z, que es igual a 0, si yo hago esto, y yo hago la derivada parcial, acuérdense que si hago la derivada parcial mira dónde está la variable x. Deriva respecto de x. Por lo tanto, la y y la z están fijas, están quietas, están mudas. O sea, la derivada parcial respecto de x deriva donde está la x en la función, dejando la y la z fijas o constantes. Entonces, ¿qué? La derivada de la resta de la derivada. O sea, la derivada parcial de esta fxy respecto de x, menos la derivada parcial de z respecto a x. Obviamente, como dije que y y z es como si tuviesen constantes, la derivada parcial mira dónde está la x. Por lo tanto, si dejo z, si hago la derivada parcial de esta z respecto de x, tiene que valer 0. No es la derivada total. Para el que sabe la derivada total, no es lo mismo la derivada total de z respecto de x
que la derivada parcial de z respecto a x. Ahí está la diferencia. No hemos hablado en el canal de eso, pero no es lo mismo la derivada total que la derivada parcial. Acá aparece más o menos la diferencia. La derivada parcial mira dónde está la x. No le importa en absoluto si z depende de x o de y, porque en realidad z depende de x e y. Pero la derivada parcial no le importa si z depende de x o de y. Cuando derivo parcialmente z respecto a x, eso va a dar 0. Porque mira dónde está la x, no le importa la derivada parcial si z depende de x o de y. Ahí está la diferencia con la derivada total, donde la derivada total de z respecto a x, cuando vimos el tema del diferencial y cuando vimos el tema de la regla de la cadena, la derivada total de z respecto a x no es 0. Porque la derivada total no solamente mira dónde está la x en la función, sino mira a todas aquellas variables que dependen también de x. Para que me entiende, seguramente va a quedar claro. Pero habría que dar una clase sobre eso para ver notoriamente, a pesar que lo estoy diciendo, la diferencia entre la derivada parcial y la derivada total, que no es lo mismo. Bueno, esto del término da 0. Y bueno, esta derivada parcial de f respecto a x tiene que dar 0. Entonces me queda igual a 0. Conclusión, me queda que la derivada parcial de f respecto a x vale 0. Lo mismo si hago la derivada parcial de f respecto de y, que tiene que valer 0 también, es lo mismo, pero respecto de y. Distribuyo, va a quedar la derivada de f de x respecto de y, en este caso respecto de y así, menos la derivada parcial de z respecto de y, otra vez de nuevo. A la derivada parcial no le importa si z depende de y. Deriva donde está la x, por lo tanto esa derivada parcial tiene que valer 0. Porque z no es y. No le importa la derivada parcial si z depende de y. En la derivada parcial, eso vale 0. Cosa diferente que si es la derivada total de z respecto a x. Cuando vimos el diferencial y cuando vimos regla de la cadena, lo vuelvo a repetir, vimos en forma implícita esa diferencia entre la derivada total de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de x. No es lo mismo. La derivada parcial mira dónde está la variable y no le importa si otras variables dependen de ella. O sea, si hago la derivada parcial de z respecto de y, mira dónde está la y en la función. No le importa si otras variables dependen de y. No le importa si z depende de y. En cambio, si hago la derivada total de z respecto de y, la derivada total va a mirar no solamente dónde está la y en la función z, sino va también a mirar si z depende funcionalmente de y. Y todas aquellas variables que también dependan de y. Esa es una diferencia importante que habrá que enfatizar, voy a repetir en otro video, pero lo enfatizo, rebobinen y traten de analizar. Entonces me quedo que la derivada parcial de f respecto de y vale 0 y la derivada parcial de f respecto de y vale 0. Y esas son las condiciones necesarias de este teorema que tan ansiosamente quiero pasar a explicar. Tengo un tiempito, sí. Bueno, esto queda para la foto. Estas dos condiciones, la derivada parcial de la f respecto de x igual a 0 y la derivada parcial de la f respecto de y igual a 0, nos va a garantizar, armando ese sistema de ecuaciones, ahora vamos a ver ejemplos, los posibles puntos, o vamos a obtener los posibles puntos x y, donde van a estar ubicados los posibles máximos y mínimos de la función. Ahora, para saber si es un máximo o un mínimo, habrá que aplicar una condición suficiente que viene después. Bueno, listo. Esto yo lo borro. Lo mismo pasa si hubiese tomado una función genérica con un mínimo. Las condiciones θ también, estas dos derivadas parciales van a valer 0. Sin pérdida de generalidad, para un mínimo también pasa lo mismo. Y para algunos puntos de ensilladura también. Algunos, porque digo que no todos los puntos de ensilladura, las dos derivadas parciales van a valer 0, pero bueno, en muchos puntos de ensilladura, por lo que se define en los libros, siempre toman que las dos derivadas parciales valen 0 y después, cuando aplican una cierta condición suficiente que no quiero nombrar, después la vamos a nombrar, determinan que hay un punto de ensilladura, que es el equivalente a punto de inflexión en análisis 1.
Muchas veces hablo las cosas, tampoco las escribo, pero bueno rebobinar para volver a escuchar lo que digo. Bueno, ya está. Vamos a hablar de ese teorema, de esta propiedad que nos va a garantizar la posibilidad de encontrar a través de esta condición necesaria, que las dos derivadas parciales de f respecto de x y de f respecto de y igual a 0, de esta ecuación, de este sistema de ecuaciones, esta derivada parcial igual a 0 y esta otra derivada parcial igual a 0, voy a poder despejar los puntos x y que van a ser los posibles máximos y mínimos. Eso se llama condición necesaria para encontrar los posibles máximos y mínimos. Y expliqué de dónde viene, geométricamente hablando. Porque yo podría haber empezado la clase de hoy directamente explicando, digamos, anunciando el teorema y hagamos ejercicios. Pero así es, no pensar, no razonar, no entender lo que estoy haciendo. Es como caminar en la 9 de julio, yo lo he vuelto a repetir. Es como caminar en la 9 de julio con los ojos vendados, sé que pasan coches, pero no sé por dónde pasan. No tiene sentido. Propiedad. Esta propiedad es un teorema muy fuerte que vamos a usar en los ejercicios. ¿A prestar atención? Bueno. Θ igual a fxy. Una función, bueno, obviamente tiene su dominio, incluido en R cuadrado, en el plano R cuadrado, desemboca en los reales, en el codominio de los reales, supone, de dominio. Bueno, en no, más bien que no. Sí, dos puntos. Primero, la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y. Y lo vamos a poner así. En el punto estoy tratando de enunciarlo. Es la derivada parcial de esa f, ¿no? Respecto de x en el punto x sub 0 y sub 0 vale 0. Y la derivada parcial de esta f respecto de y en el punto de x sub 0 y y sub 0 es igual a 0. Entonces, en x sub 0 y sub 0 será un posible, no lo sé todavía, un posible máximo, mínimo, espero que entre mínimo, puede ser, mínimo o punto de ensilladura. Posible máximo, mínimo o punto de ensilladura. Los puntos de ensilladura después lo vamos a ver. Tienen que ver con la silla de montar. Uno vio una silla de montar de un caballo, ¿no? Bueno. Ese punto está justamente en un lugar donde uno se sienta, en la silla de montar. Por un lado se va a ver que es un máximo, por otro lado se va a ver que es un mínimo. Bueno, no sabe lo que es una silla de montar, ya lo vamos a ver. Pero no me quiero meter en eso ahora. Va a ser un posible máximo, mínimo o punto de ensilladura, en el peor de los casos. A esto se le llama condición necesaria para encontrar posibles máximos o mínimos. Esto es la condición necesaria. Condición necesaria para encontrar posibles extremos. Para hallar para hallar posibles extremos. Posibles. Puede ser que no haya. Pero bueno, vamos a ver.
Y 2 viene la condición suficiente tan ansiada por todos. Decidir si realmente en x sub 0 y sub 0 encuentro verdaderamente un máximo, un mínimo, o en el peor de los casos un punto de ensilladura, que sería como el punto de inflexión en el análisis 1. Bueno, 2, la condición suficiente que garantiza eso. Bueno, esta condición suficiente no hay que preguntar ahora de dónde viene. En realidad, esta condición suficiente que voy a poner ahora sale de la teoría de formas cuadráticas de Sylvester. Sylvester fue un matemático inglés que se radicó a principios del siglo XX en Estados Unidos y formó la escuela matemática en Estados Unidos. Sylvester y Cayley se dice, en realidad, que fueron los que estudiaron las formas cuadráticas y que se utiliza mucho en geometría analítica y en álgebra lineal. Bueno, se estudian formas bilineales en álgebra lineal, no me quiero meter ahora en eso. Bueno, a través de la teoría de formas cuadráticas de Sylvester y a través del desarrollo de Taylor, o sea, a través de el término de segundo orden del desarrollo de Taylor, yo sé que no me van a entender lo que estoy diciendo, pero para el que me entiende sí, se puede deducir esta condición suficiente, se puede demostrar esta condición suficiente a través de esa teoría o de esas teorías, que me posibilita decir si en el punto de x sub 0 y sub 0, a pesar de que se cumple esta condición necesaria, tengo un máximo o un mínimo de la función. A través de esa teoría se puede demostrar esta condición suficiente que voy a poner ahora, que me va a determinar si en este x sub 0 y sub 0, a pesar de que se cumple esta condición necesaria, tengo un máximo o un mínimo de la función, o en el peor de los casos, un punto de ensilladura. Bueno, la condición suficiente dice así. Si el determinante, si yo tengo esta matriz, ¿no? A esta matriz la vamos a llamar matriz hessiana. Hessiana porque viene un matemático Hess, viene de un matemático llamado Hess, un matemático alemán. La matriz hessiana vamos a escribir ahora. ¿Cómo se escribe la matriz hessiana? Así. Va a ser la derivada segunda de f respecto de x. Esta es la derivada segunda de f respecto de x. Acá vamos a poner las derivadas cruzadas. Las famosas derivadas cruzadas del teorema de Schwarz. Acuérdense que si la función la función f es de clase 2, o sea, sus derivadas segundas, o sea, las derivadas segundas de esa función f existen y son continuas, entonces las derivadas cruzadas estas van a ser iguales. Acuérdense de ese teorema. Bueno, esta es la matriz, ¿no? Se llama matriz hessiana. Matriz hessiana. Viene de Hess. En honor a él se le puso hessiana. Esa matriz hessiana, ¿no? Bueno, si saco el determinante hay que saberlo cómo es. Si saco el determinante de esta matriz, el determinante sabemos que es un determinante de una matriz de 2 por 2. ¿Qué hacíamos? Este por este menos este por este. Es el producto, digamos, la resta del producto de las diagonales. O sea, este por este menos este por este. Repasen determinante porque ahora sí viene la teoría determinante. El determinante de esta matriz en el punto x sub 0 y sub 0 donde se cumple esta condición necesaria, que estas dos derivadas parciales valen 0, o sea, el determinante evaluado en ese punto de x sub 0 y sub 0, ese determinante es mayor que 0, ¿no? Hay que comprobar que es mayor que 0, y a su vez, la derivada segunda, esta derivada segunda de f respecto de x, evaluado en el punto de x sub 0 y sub 0, es también mayor que 0, entonces, en x sub 0 y sub 0, tengo un
mínimo de f de xy, o sea, de la función z. Tengo un mínimo, ahí sí ya estoy asegurando que tengo un extremo mínimo. ¿Está? Caso contrario, si pasa esto. Si el determinante sigue siendo mayor que 0, o sea, el determinante greciano es mayor que 0, y ahora la derivada segunda de f respecto de x, evaluada en el punto x sub 0 y sub 0, es menor que 0, entonces en x sub 0 y sub 0 tengo no un mínimo, tengo un máximo. Acá ya tenemos dos condiciones suficientes que nos garantizan realmente si va a haber un máximo o un mínimo en la función. O sea, lo primero que habría que hacer, ahora vamos a hacer ejercicios, hacer las dos derivadas parciales, tanto de f respecto de x y de f respecto de y, igualarlas a 0, despejar x e y, despejando x e y vamos a formar todos los puntos x sub 0 y sub 0 posibles, pues eso van a ser los posibles puntos máximos y mínimos, y después tengo que hacer esto del hessiano. El determinante de greciano, evaluarlo en ese punto, ¿no? Que encontré, x sub 0 y sub 0, si la derivada segunda de f respecto de x en el punto x sub 0 y sub 0 es mayor que 0, entonces tengo un mínimo. Caso contrario, esto se sigue cumpliendo, caso contrario sería que la derivada segunda de f respecto de x es menor que 0, entonces tengo un máximo. Y así estoy enunciando la condición suficiente para garantizar máximos o mínimos. No puse la condición suficiente para ver cuándo es un punto de ensilladura, pero no soy tan malo y lo voy a poner. Creo que tengo lugar aquí. Si el determinante del hessiano en ese punto llegase a ser menor a 0, entonces más fácil es aún. En x sub 0 y sub 0 tengo un punto de ensilladura. Ahora después vamos a ver gráficamente con el GeoGebra que es un punto de ensilladura que tiene que ver con esa famosa silla de montar de un caballo. Tengo un punto de ensilladura, que sería el prototipo del punto de inflexión en el análisis 2. Bueno, y acá encontré abiertamente las tres condiciones suficientes que garantizan qué pasa con ese punto que obtengo x sub 0 y sub 0, ese punto de x sub 0 y sub 0 que lo obtengo haciendo este sistema de ecuaciones, resolviendo ese sistema de ecuaciones, despejando la x y la y de ese sistema de ecuaciones. Aplico esto y ya sé lo que es. Bueno, listo. Media hora tardamos en esto, pero valió la pena, porque en el próximo video lo que vamos a poner en prueba es esto. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a encontrar los posibles máximos y mínimos aplicando la condición suficiente, o sea, despejando x e y de este sistema de ecuaciones. Y una vez que encontramos los x sub 0 y sub 0 de este sistema de ecuaciones, aplicamos estas condiciones suficientes para determinar en lo posible si es un máximo, mínimo o un punto de ensilladura. Bien. Después lo del punto de ensilladura me lo reservo para hacer un dibujito con una función que se llama paraboloide hiperbólico, que tiene forma de silla de montar de caballo. Y vamos a ver que si tomo, por ejemplo, para que me entienda una función que es un paraboloide hiperbólico, z igual a x cuadrado menos y cuadrado, en el punto 0, 0, 0 de x, 0 de y, tengo un punto de ensilladura, que es justamente el punto donde yo me voy a sentar sobre la silla de montar del caballo. Esa superficie, que es un paraboloide hiperbólico, tiene forma de silla de montar. Ya lo podemos saber eso. No me voy a detener con eso ahora. Bueno, listo, pasaron 30 minutos. Queda esto bien, repasen bien este video, grábense todo esto, copien todo esto acá porque ahora vienen los ejercicios. Ahora vamos a hacer un ejercicio de máximos y mínimos extremos libres, porque es el extremo, posible máximo mínimo de una función que no tiene ningún tipo de restricción o condicionamiento. Eso lo vamos a ver cuando haya condicionamientos con los famosos extremos ligados o condicionados, que tienen que ver con los famosos multiplicadores de Lagrange
para el que me entiende. Pero bueno, esta condición suficiente que está acá, vamos a poner condición suficiente. Esta condición suficiente que está acá se demuestra a través de la teoría de formas cuadráticas de Sylvester y el segundo término, o sea, el término de segundo orden del desarrollo de Taylor de una función de dos variables. Pero aún más, o más aún, esta teoría de máximos y mínimos se puede ver para n variables. Para n variables hay más condiciones. Hay más condiciones, que no las voy a enunciar porque no las vamos a usar acá. Pero salen también de esa famosa teoría de formas cuadráticas de Sylvester y del segundo término, o sea, el término de segundo orden del desarrollo de Taylor, pero para muchas variables. Y se obtienen, obviamente, condiciones más precisas, ¿no? Más estrictas. Y esa condición suficiente sale de esa teoría también para n variables. Lo digo para el que sabe de matemática, el que le guste, puede hurgar, y ya lo vamos a dar en el canal. No solamente la demostración de esto, para la gente que entiende matemáticas, sino para n variables, y lo cual también les podría dar una bibliografía muy interesante para ver otro tipo de demostraciones que está muy, muy interesante. Pero la idea es intuitivamente ver todo esto desde el punto de vista geométrico como hemos apostado hasta ahora. Geométricamente entender lo que es máximo y mínimo con los videos anteriores. Ahora lo que vamos a ver en el video 46 es una aplicación técnica de un ejercicio donde vamos a encontrar los posibles máximos y mínimos posibles y después con la condición suficiente determinar si lo son, si es un máximo o un mínimo en cuestión. O un punto de ensilladura en el peor de los casos. Bueno, listo, me fui. Hablé muchas cosas. Me encantaría dar todo en un solo video, pero imposible. Lo voy mencionando, retroceden al video, repasen, copien todo lo que digo, repasen los otros videos, y esto si no es una avalancha de cosas que si uno no repasa lo anterior, todo lo que voy explicando no se va a entender un poco. Así que bueno, nos vemos en 46. Chau, chau.